Pasó 20 años siendo le decían que no era suficiente. No era suficientemente glamurosa. No era suficientemente delgada. No era suficientemente romántica. No era el tipo de mujer en la que una cámara se detendría mientras un hombre la besaba. Interpretó los papeles que Hollywood consideraba suyos por defecto: la amiga, la vecina, la mujer al fondo de la historia de otro, y los hizo con brillantez, porque el brillo era el único modo que tenía. Y entonces, a los 42 años, se sentó frente a una cámara y se convirtió en Annie Wilkes, y la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas le entregó el Oscar a la mejor actriz en su primer papel importante en el cine. Sigue siendo una de las rupturas más impactantes en la historia de Hollywood. Una mujer a la que la industria había archivado calladamente bajo la etiqueta de no apta para protagonista, ganando el premio más alto que la industria otorga, en su primer intento real. Esa es la ironía, para la que nadie en la ceremonia aquella noche estaba del todo preparado. La institución más poderosa del cine estadounidense le entregó su mayor honor a una mujer en la que había pasado 2 décadas decidiendo que no era adecuada para estar en lo más alto del cartel. Y lo que hace que la historia de Kathy Bates sea imposible de apartar la mirada no es el Oscar. Son los 20 años que lo precedieron, la paciencia, la terquedad, la negativa absoluta a aceptar la definición de la industria sobre lo que le estaba permitido llegar a ser. ¿Alguna vez te dijeron, directa o indirectamente, alguien que tenía poder sobre tu futuro, que eras el tipo equivocado de persona para lo que más querías hacer? Porque Kathy Bates escuchó ese mensaje desde que era suficientemente joven para que su propio padre se lo dijera a una maestra en Memphis, Tennessee. Y lo que hizo con él es toda la historia. Pero primero viene Memphis. Memphis, en 1948, en un hogar sureño donde las expectativas eran convencionales y el futuro estaba asumido. Kathleen Doyle Bates nació el 28 de junio de 1948, la menor de 3 hijas de un ingeniero mecánico y un ama de casa en Memphis, Tennessee. Era, según su propia descripción, una adición tardía e imprevista a una familia que ya había encontrado su forma. Sus hermanas le llevaban 9 y 15 años. Sus padres eran mayores, su padre nacido en 1900, su madre en 1907, lo que le dio a su infancia la cualidad particular de un hogar donde existía una brecha generacional entre su mundo y el de ellos, y las expectativas que venían con ello. Era, según ha dicho ella misma, resguardada, conservadora por entorno, sino por temperamento, y no era, por ningún estándar que el mundo a su alrededor hubiera reconocido, una candidata natural para Hollywood. Descubrió la actuación a través de las obras de teatro del colegio, como la mayoría de las personas del teatro la descubren, por accidente, a través de una audición tomada como un reto o un capricho, y luego de repente, irreversiblemente, a través de la experiencia de estar en un escenario y sentir por primera vez que el mundo se había organizado correctamente. Cuando llegó a la Southern Methodist University en Dallas, cambió de especialidad 2 o 3 veces mientras su padre observaba cómo se acumulaban las facturas de la matrícula y esperaba que estudiara algo práctico. Ha descrito el momento en la orientación cuando el decano de la universidad dio un discurso sobre hacer lo que uno más amaba, y algo encajó en su lugar de una manera que nunca volvió a desencajar. Se graduó con un bachillerato en Bellas Artes en teatro en 1969, y en 1970 recogió sus cosas y se mudó a Nueva York para convertirse en actriz. Nueva York en 1970 no estaba esperando a Kathy Bates. La ciudad tenía 1000 actrices aspirantes y 1000 directores de casting que sabían, a primera vista, en qué estante pertenecía cada mujer. Bates trabajó en una caja registradora, tomó pedidos de almuerzo, actuó en compañías pequeñas, en grupos de gira, en producciones que los críticos frecuentaban y el público no, en la vasta y nada glamurosa maquinaria del teatro estadounidense, donde ocurre la mayor parte del trabajo real y la mayoría de los nombres reales nunca se pronuncian. Era buena. Todos los que veían su trabajo sabían que era buena, y eso no cambió casi nada respecto a las oportunidades que le llegaban, porque las oportunidades en el Hollywood de los años 70 no se distribuían según la calidad.
se distribuían según un conjunto diferente de criterios, y Kathy Bates no cumplía esos criterios, y la industria se lo comunicó de maneras tanto directas como indirectas durante 2 décadas. ¿Alguna vez fuiste excelente en algo? Genuina, innegablemente excelente. ¿Y viste cómo el reconocimiento se lo llevaba a otra persona? No porque fuera mejor, sino porque encajaba mejor en el molde. Esa es la condición dentro de la que vivió Kathy Bates durante 20 años. Y no era sutil, no era abstracta. Tenía una forma específica, un rostro específico, un momento específico en la oficina de un director donde la razón se dijo en voz alta. En 1987, creó el papel de Frankie en la obra Off-Broadway de Terrence McNally, Frankie and Johnny in the Clair de Lune, una historia de amor entre 2 personas de trabajo ordinarias e imperfectas en un restaurante de Nueva York, una camarera y un cocinero que se encuentran en el inglamuroso punto medio de sus vidas. Ganó el premio Obie por su interpretación. Era luminosa en ese papel. Por cualquier medida crítica y teatral, era su papel. Y cuando la adaptación cinematográfica entró en producción en 1991, se le pidió al director Gary Marshall que la distribuyera. Él no podía, le dijo directamente a Bates, dar el salto de que el público aceptara verla besada en pantalla. Ella recordó su razonamiento exacto, años después, en Vanity Fair. Dijo que verla besando a un hombre en pantalla, eso no sería romántico. El papel fue para Michelle Pfeiffer. Al Pacino actuó frente a ella. Kathy Bates se sentó en un aeropuerto después. Había huido de la situación. Había pedido literalmente un boleto de avión para salir de donde estaba. Y cuando se sentó y recogió una revista, tenía a Michelle Pfeiffer en la portada, promocionando Frankie and Johnny. Ha descrito el momento con el tipo de entrega plana y precisa que pertenece a alguien que ha metabolizado la humillación desde hace tiempo, pero no ha olvidado un solo detalle. Era, dijo, una de esas veces. Siempre había tenido esas veces. Su propio padre, había sabido ella, le había dicho a su maestra de actuación cuando era joven: «Sabes, ella no es convencionalmente atractiva». El padre, la maestra, el director, la revista. Era el mismo mensaje entregado en el mismo lenguaje a través de cada canal disponible. Y siguió adelante de todas formas. Los años 80 produjeron el trabajo en el teatro que la haría, para los públicos teatrales, los críticos y los actores que trabajaron junto a ella, una de las intérpretes más respetadas de su generación. Nominación al Tony por Night Mother de Marsha Norman en 1983. Una interpretación como Lenny en el estreno original de Crimes of the Heart. Un Obie por Frankie and Johnny. Ella creó papeles que luego fueron llevados al cine por Diane Keaton, Sissy Spacek y Michelle Pfeiffer respectivamente. Las 3 bellezas canónicas de la década, cada una elegida en lugar de la mujer que había creado el personaje, cada una ocupando la versión cinematográfica de una historia que Kathy Bates había construido desde cero en un escenario. Ha hablado de este patrón con un humor seco que es, bajo un examen más cercano, un tipo muy específico de dolor. Y entonces Stephen King escribió Misery. Annie Wilkes. El personaje es una ex-enfermera, una fanática devota, una mujer de convicción aterradora y violencia repentina y explosiva, que rescata a un novelista de un accidente de automóvil en la zona rural de Colorado y lo mantiene cautivo en su granja para obligarlo a reescribir su novela según sus especificaciones. King la escribió en 1987. Cuando Rob Reiner la adaptó al cine en 1990, la elección de Annie se convirtió en el problema creativo central. El personaje necesitaba ser simultáneamente plausible, simpático, doméstico, aterrador y capaz de estallar en violencia física tan extrema que dejara al público sin aliento. Se consideró a cada actriz importante de Hollywood. Bates hizo la audición, y algo ocurrió en aquella sala de audición que cerró la conversación. Porque lo que hacía a Kathy Bates inadecuada para los papeles románticos convencionales era exactamente lo que la hacía perfecta para este. La interioridad, la complejidad, la capacidad
como escribiría más tarde el crítico Roger Ebert, de pasar en un instante de la dulce solicitud al desdén salvaje. Consiguió el papel. ¿Alguna vez viste algo que te habían dicho que era una limitación, convertirse en la cosa exacta que te hacía irreemplazable? Porque eso fue lo que ocurrió en el otoño de 1990, cuando Misery llegó a los cines. La mujer a la que Hollywood había pasado 20 años definiendo por lo que no era, no glamurosa, no apta para protagonista, no romántica, entregó una actuación tan completa e incontenible que la Academia no tenía mecanismo para no reconocerla. Ganó la mejor actriz. Tenía 42 años. Era su primer papel importante en el cine. Se puso frente al podio y dijo simplemente, en efecto, que había esperado mucho tiempo por eso. Lo que siguió debería haber sido, por cualquier expectativa razonable, la apertura de una compuerta. Una actriz ganadora del Oscar en una actuación que definía una carrera, de repente disponible, de repente probada, de repente imposible de ignorar. No fue una compuerta. Fue, como lo describió años después a Variety, como un desierto. Las ofertas que llegaron eran papeles de personaje secundario, papeles de apoyo, los márgenes de la historia de otro. La memoria de la industria sobre para qué era Kathy Bates no había sido revisada del todo por una sola estatuilla. Siguió trabajando. Tomates verdes fritos en 1991. Una nominación al BAFTA a la mejor actriz de reparto. Dolores Claiborne en 1994. Quizás su actuación más calladamente devastadora. Una mujer acusada de asesinar a su abusivo esposo, entregando una confesión a través de décadas de flashback que requiere que el público sostenga simultáneamente el dolor, la complicidad y la defianza en su comprensión del mismo personaje. Titanic, en 1997, como Molly Brown, la indestructible, interpretada con amplia calidez y un tipo específico de aplomo que la convirtió en el contrapeso emocional al centro romántico de la película. Primary Colors en 1998. Una segunda nominación al Oscar por una operadora política cuya lealtad y confusión moral eran las cosas más honestas de la película. Entonces, en silencio, llegaron las pérdidas privadas. En 2003, a Kathy Bates le diagnosticaron cáncer de ovario. El consejo de su agente en ese momento era no decírselo a nadie. Su ginecóloga, cuyo marido trabajaba en la industria del entretenimiento, la advirtió de que el estigma en Hollywood era real y que las consecuencias de revelar la situación serían profesionales. Así que fue cuidadosa. Se hizo la cirugía, una histerectomía radical, seguida de quimioterapia, y no dijo nada públicamente. Volvió al trabajo. Apareció en 6 Feet Under, dirigió televisión. Guardó el secreto que la industria le había dicho que guardara, porque en 2003 la posición de la industria sobre las mujeres intérpretes y la enfermedad era «esto te costará». 9 años después, en 2012, el cáncer regresó. Cáncer de mama esta vez, estadio 2, descubierto a través de una resonancia magnética. Su madre había tenido una mastectomía radical. Su tía había muerto de cáncer de mama. No había ambigüedad en el historial familiar, y no había ambigüedad en la decisión de Bates. Una doble mastectomía, la extirpación de ambos senos y 19 ganglios linfáticos en julio de 2012. La recuperación fue dolorosa de maneras que ha descrito con una especificidad extraordinaria. Un tubo que presionaba un nervio, semanas de dolor sin manejar, médicos cautelosos ante la adicción a los opioides, y una rabia paralela hacia el programa en el que había estado trabajando, que fue cancelado mientras ella todavía se recuperaba de la cirugía. Ha descrito ese período como un tiempo terrible. Lo ha dicho sin melodrama y sin autocompasión, de la manera en que alguien describe algo que simplemente fue verdad. Pero algo más ocurrió en 2012 que no ocurrió en 2003. Vio a Melissa Etheridge actuar en un concierto, tocando la guitarra, calva, completamente sin escudos, y pensó, quiero ser ella. Cuando llegó el cáncer de mama, lo dijo públicamente, le dio un rostro. Dijo, quería que las mujeres tuvieran un rostro para este cáncer,
Y entonces la doble mastectomía produjo su propio diagnóstico secundario: linfedema, una inflamación de las extremidades que ocurre cuando el sistema linfático se daña durante la cirugía, que afecta hasta el 30% de las sobrevivientes de cáncer de mama y que la mayoría de los médicos pasan, según ella, entre 15 y 30 minutos estudiando a lo largo de 4 años de facultad de medicina. Su madre había tenido linfedema después de su propia mastectomía. Había visto hincharse los brazos de su madre, visto a una mujer que siempre había sido una compradora precisa y elegante, de repente incapaz de entrar en su propia ropa, visto lo que ella llamó una verdadera caída hacia sentirse menos. Y cuando le ocurrió a sus propios brazos, en el hospital, se puso histérica de reconocimiento. Se convirtió, y sigue siendo, la portavoz nacional de la Lymphatic Education and Research Network. Ha testificado ante el Congreso, ha presionado por fondos para investigación, ha aparecido en eventos, campañas y entrevistas en todas las plataformas disponibles, diciendo, sin vergüenza y sin los cuidadosos rodeos de alguien que protege una reputación profesional: esta es una enfermedad real y los médicos no están siendo formados para diagnosticarla y las mujeres están sufriendo solas porque nadie les dijo que esto estaba por venir. Eso es exactamente lo que su industria siempre le había dicho que no hiciera: ser demasiado, ocupar demasiado espacio, llamar demasiado la atención sobre los hechos físicos inconvenientes de su existencia. Y lo hizo de todas formas. Siempre lo ha hecho de todas formas. El tercer acto llegó cuando ya estaba pensando en retirarse. Pocas semanas antes de que llegara el guión, había llamado a sus agentes para hablar de la jubilación. Estaba frustrada. Una mala experiencia en el rodaje de una película. Proyectos que no encontraban a su público. Dijo que tenía un pie afuera de la puerta. Y entonces apareció un guión para un drama legal de la CBS, un revival, nada menos, un formato que razonablemente podría haber descartado, y leyó las primeras páginas y pensó: ya he hecho esto antes. Casi lo dejó. Siguió leyendo. Había un giro. El giro transformó el personaje en algo que no había visto antes. Una mujer que parece ser una cosa y está en realidad haciendo algo mucho más complejo y mucho más peligroso. Una mujer cuya vulnerabilidad aparente es completamente estratégica, cuya aparente insignificancia es el arma. Dijo que sí. También comenzó a dirigir para el programa, pasando a la cámara para la segunda temporada. Todavía está aquí. Matlock se estrenó en octubre de 2024. Atrajo cerca de 8 millones de espectadores para su primer episodio, el mayor público de estreno de serie para la CBS en más de 5 años. Dentro de 2 episodios, fue renovado para una segunda temporada. En febrero de 2025, Kathy Bates ganó el premio Critics' Choice a la mejor actriz en una serie dramática. En julio de 2025, a los 77 años, fue nominada al premio Emmy Primetime a la mejor actriz principal en una serie dramática, convirtiéndose en la persona de mayor edad en la historia del premio en recibir esa nominación. Angela Lansbury había tenido el récord. Bates lo rompió a los 77 años. La mujer cuyo padre le había dicho a su maestra de actuación que no era convencionalmente atractiva. La mujer a quien un director le había dicho que nadie creería que podría ser besada en pantalla. La nominada al Emmy de mayor edad en la categoría de actriz principal de drama en la historia de la televisión estadounidense. Dijo, cuando le preguntaron al respecto: me siento tan afortunada. Dijo, realmente no puedo creer todo esto, especialmente a mi edad. Lo dijo con la calidad particular de alguien que no ha olvidado lo que cuestan 40 años de incredulidad y que está eligiendo, en este preciso momento, ser agradecida de todas formas. Hay algo en la historia de Kathy Bates que le pertenece a cada persona a la que alguna vez le dijeron que era el tipo equivocado. No la imagen correcta, no el rostro correcto, no el cuerpo correcto, no la versión convencional de lo que la sala quería. Se lo dijeron que en su padre, su industria, directores y periodistas y la maquinaria acumulada de una cultura que tiene ideas muy específicas sobre qué tipos de cuerpos tienen permitido estar en el centro de las cosas. Se lo dijeron con tanta consistencia y a lo largo de tantas décadas que tuvo la oportunidad, muchas oportunidades, de creerlo.
no lo creyó. O, más precisamente, eligió una y otra vez, con la terquedad de alguien que ha decidido que la alternativa es peor, no actuar en consecuencia. Los papeles que creó y perdió fueron a parar a las actrices más bellas de su generación. El Oscar que ganó en 1990 fue al papel que nadie más podría haber interpretado. Los cánceres que sobrevivió los transformó en testimonio. La enfermedad que desarrolló la transformó en una plataforma. La jubilación que estaba considerando la transformó en el mayor reconocimiento profesional de su carrera. A los 77 años, Kathy Bates es la mujer de mayor edad jamás nominada a actriz principal de drama en los Emmy, y está dirigiendo televisión, y vive en una histórica casa de Los Ángeles que perteneció una vez a Bela Lugosi, y ha dicho, de las personas que una vez pasaban a su lado en sus vestidos de gala, ahora es una dulce venganza. ¿Qué harías si la cosa que te dijeron que te descalificaba resultara ser exactamente lo que te hacía irreemplazable? Déjalo en los comentarios, porque esa es la pregunta que Kathy Bates lleva respondiendo desde 1970, con cada papel y cada negativa, y cada diagnóstico, y cada premio, y cada testimonio ante el Congreso sobre una enfermedad en la que las facultades de medicina pasan 30 minutos. La respuesta siempre ha sido la misma. Te presentas, haces el trabajo, rechazas la categoría y sobrevives a cada persona que te dijo para qué eras. Si esta historia encontró algo en ti, suscríbete y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál actuación de Kathy Bates es la que nunca olvidaste? Porque el papel más grande que jamás haya interpretado puede que no esté en ninguna pantalla ni en ningún escenario. Puede ser el que ha representado cada día durante 5 décadas, el papel de una mujer que decidió que las definiciones de los demás sobre ella no eran la última palabra.